Buenas noches a todos nuestros participantes el día de hoy en Diálogos al Café, Marcos Escudero. Hoy vamos a abordar un tema que creemos y estamos seguros que es de gran actualidad y de gran importancia e impacto en esta parte del mundo, bueno, en realidad en todo el planeta. Vamos a hablar de narcotráfico y políticas antidroga. Hoy nos acompaña don Eduardo Gamarra con una propuesta que ha estado trabajando, la será comentada por don Simón Pachano y don Rodrigo Uprini, que hemos planteado algunas preguntas para que ordenemos un poco la discusión. ¿Qué representa el narcotráfico en esta parte del planeta? ¿Qué políticas han sido eficientes para controlar su expansión? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué podría plantearse en las nuevas circunstancias políticas a nivel nacional e internacional? Es un tema amplio. Hoy va a desarrollar en primera instancia don Eduardo Gamarra, que es doctor en ciencia política de la Universidad de Pittsburgh y actualmente es catedrático titular de la Universidad Internacional de la Florida. Nuestros dos comentaristas, que también son dos personas que conocen el tema a fondo, don Simón Pachano, es sociólogo de la Universidad de Chile y doctor en ciencia política de la Universidad de Salamanca y actualmente es profesor titular de la Flaxo en Quito. Y don Rodrigo Umprini, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, investigador del Centro de Estudios de Derecho y Justicia, Sociedad de Justicia, fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional e integrante del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. También, como nuestros dos anteriores invitados, autores de varias publicaciones y libros sobre este y otros temas. Como ustedes saben, en nuestra metodología, algunos ya son reincidentes, Rodrigo creo que es primera vez que participa en nuestro diálogo. Normalmente, Eduardo, como proponente inicial, va a tener unos 20 minutos para desarrollar la temática y tanto Rodrigo como Simón 10 minutos para comentarlas. Luego abrimos participación a los participantes que quieran hacer algún comentario, alguna consulta. Este evento está siendo transmitido en vivo en este momento por Facebook y gracias al apoyo de Luis Quiroga logramos tener el resumen del evento inmediatamente y también es difundido por varios medios de prensa escrita en Bolivia, lo que vayamos a discutir y debatir. Así es que bienvenidos y vamos manos a la obra a este tema que es de tanta preponderancia y tanta importancia, y sobre todo acá en Bolivia, que va a ser uno de los temas y uno de los ejes que va a tener que enfrentar el futuro o el nuevo gobierno que recién ha tomado posesión. Gracias, Rodrigo. Interesante. También es un debate que lo tenemos recurrentemente acá, si se legaliza y cómo se legaliza y cuál debería ser la hoja de ruta para alcanzar ese elemento para romper el ciclo de las organizaciones criminales y sus malas prácticas. Antes de pasar la palabra al público, el que quiera hacer uso de la palabra puede hacer usando el icono de levantar la mano para que yo lo pueda ver y les pueda otorgar la palabra. Entre tanto está don Henry Oporto, quien le ha pedido. Yo quisiera escuchar un comentario de Eduardo sobre los dos comentarios que ha recibido su trabajo antes de que pasemos a nuestros participantes. Eduardo, por favor. Claro que sí, intentaré ser breve. Primero, gracias Simón y Rodrigo por haberse tomado el tiempo de leer el documento. Sé que es largo y a veces estos días es difícil leer, bombardeados por toda la información que tenemos. Entonces, en primer lugar, ese es mi agradecimiento. Simón, tu presentación sobre el caso ecuatoriano es extraordinariamente interesante, en particular porque quizás lo que motivó mi interés en el caso boliviano en esta ocasión tiene que ver con el hecho de que quizás en el Ecuador fue donde por primera vez se identificó la presencia de mafias europeas, de la mafia albanesa en particular, pero también la presencia de Ndrangheta. Y el caso de Ndrangheta, que lo he venido estudiando con algún interés,
tiene que ver con el hecho de que Ndrangheta es probablemente la mafia más grande y más importante del mundo, y que hoy tiene no solo una presencia, bueno, obviamente en Estados Unidos, la mafia calabresa, también en el Canadá, y hay una historia interesante de un ecuatoriano que era miembro de Ndrangheta en Toronto, que fue deportado al Ecuador y que luego aparece como el vínculo entre Ndrangheta y la presencia de esta mafia en el Ecuador. Entonces, esto es verdaderamente a lo que nos referimos como el crimen transnacional, ¿no? No es algo que simple como, y lo digo simple y quizás para nuestro amigo de Colombia, Rodrigo, suene hasta un poco provocador, ¿no? Pero lo que ustedes tenían en los 80s y 90s en comparación con lo que existe hoy, quizás es algo muy simple, ¿no? Habían cárteles colombianos que exportaban droga hacia Estados Unidos. Hoy estamos en una situación que un periodista norteamericano de origen boliviano, a propósito, Douglas Farrar, califica como la cuarta ola, ¿no? Del narcotráfico, de la violencia, donde hoy es verdaderamente algo totalmente globalizado, ¿no? No solo estamos hablando de mafias, primero colombianas, luego mexicanas, y la demanda principalmente en los Estados Unidos, sino hoy estamos hablando de unas estructuras extraordinarias. Y concluyo mi comentario a Simón porque recuerdo muy bien, y Simón, en algunas intervenciones tuyas y nuestras, ¿no? Los que hemos estudiado este tema de drogas durante tantos años, que Ecuador aparecía como una especie de privilegiado. Ecuador no tenía una relación con el narcotráfico. Ecuador no era un país importante en el ciclo. Inclusive explicábamos porque Ecuador no fue un país minero y por lo tanto nunca tuvo producción de coca. Pocos podrían haber predicho lo que sucede en Ecuador hoy y que tú bien lo has descrito. Ahora bien, respecto a soluciones, ¿no? Rodrigo, yo creo que, y más bien celebro que presentes nuevamente una argumentación a favor de enfoques alternativos, ¿no? Como la legalización o como, digamos, formas de reducir el esquema prohibicionista. Esto también ha sido algo que hemos venido hablando durante mucho tiempo, con poco éxito. Quizás en cuanto a cannabis, hemos tenido algún éxito en los Estados Unidos, por ejemplo, y de alguna manera en el consumo personal, en el Uruguay, y en algunos otros países, inclusive creo que en Colombia el tema del consumo personal pero desafortunadamente pienso, lo mencionaste, Rodrigo, también, pero pienso que vivimos en un momento político extraordinariamente complejo donde se ha mezclado, donde hay un cambio, digamos, no solo cualitativo, pero cuantitativo en la forma en la que particularmente Estados Unidos ha reaccionado al tema de la cocaína. Y ahí, Simón, a propósito, si bien dije que hay menos, que hoy se decomisó más cocaína en Europa que en Estados Unidos, Estados Unidos está recibiendo más cocaína latinoamericana, particularmente de Colombia, que cuando se capturó a Escobar. O sea, hay una demanda extraordinaria y lo que está sucediendo en Estados Unidos es la mezcla entre fentanilo, cocaína, heroína y otras drogas, ¿no? Eso es en gran medida lo que ha causado esta crisis de consumo acá. Pero el enfoque en Estados Unidos, lejos, si bien el enfoque para legalizar cannabis ha sido importante, hoy el enfoque es más bien aceleradamente hacia la prohibición. Y es combinar dos cosas. Primero, el hecho de que se utiliza a las Fuerzas Armadas, que algo que comenzó el año 85 con la famosa operación en Bolivia Revienta Hornos, y segundo,
la idea esta de que los narcotraficantes son terroristas, que utilizando la explicación que el narcotraficante es el equivalente de Al Qaeda y por lo tanto el uso de la fuerza militar no es una prioridad, es una necesidad absoluta. Y lo que está sucediendo en toda la región es la aceptación de esa definición. Si no hay país hoy donde no se haya aceptado esta combinación de la amenaza a la seguridad nacional y el terrorismo con estas organizaciones. Entonces, ahí creo que de alguna manera la posibilidad de entrar en un debate serio sobre la despenalización o la legalización se aleja más bien en estos años. Y finalizo con la siguiente observación. Me parece, ¿no?, que a la vez lo que hemos visto, no solo con gobiernos, digamos, de izquierda penetrados por el narcotráfico, como el caso boliviano, pero estamos viendo lo que dije en el documento y lo dije en la presentación. Estamos viendo de manera acelerada también un movimiento hacia opciones tipo Bukele, con grandes niveles de popularidad, ¿no? Con gran aceptación pública. Entonces, lejos de movernos hacia la despenalización, hacia un debate serio, como lo plantea Rodrigo, creo que estamos de manera muy acelerada moviéndonos en la dirección opuesta. Gracias. Gracias, Eduardo. Quisiera, quisiera hacer una brevísima Adelante, aclaración adelante, nada Simón. más. Adelante. Sí, sí, es una cosita. Y nada más, es que quizá yo me expresé mal cuando hablé de la posibilidad, digamos, de la convivencia del narco con las autoridades elegidas, digamos, o democráticas. Pero eso no quiere decir que yo esté en contra de la legalización, todo lo contrario. Yo creo que la única solución será la legalización con los problemas que acaba de señalar Eduardo, por supuesto, que no pueden hacerse a nivel mundial y es muy difícil que eso funcione también país por país. Cuando se hace aisladamente en un país, no funciona adecuadamente. Lo que me refería es a una posibilidad de convivencia oculta, es decir, que por lo bajo funcione el narcotráfico y por arriba haya una supuesta, digamos, una supuesta regularidad democrática. ¿Por qué? Porque eso significa que puede estar siempre en riesgo, en vilo, la democracia, porque hay un poder muy fuerte por debajo que le está amenazando. Pero, insisto, no es el tema de la legalización con la que estoy de acuerdo. Nada más. Gracias. Gracias, Simón. Entonces les recuerdo a nuestros invitados participantes, procuren que sus intervenciones no excedan de 2 minutos. Vamos a oír a los 5 que han pedido la palabra y después volvemos a nuestro ponente y a sus comentaristas. Henry, por favor, adelante. Gracias. Eduardo, súper interesante tu planteamiento. Me quedo con apetito de leer el documento. Bueno, como tú sabes, el gobierno de Rodrigo Paz tiene mucho apremio por conseguir apoyo financiero internacional y ha acudido presto a Washington en busca justamente de esa ayuda, no solamente con organismos internacionales, sino con la propia administración Trump, que ha recibido al parecer con beneplácito y está dispuesta a colaborar con el gobierno. Ahora, el gobierno Trump se caracteriza por esta diplomacia transaccional, ¿verdad? O sea, no va a brindar apoyo incondicional, lo va a hacer a cambio de determinadas cosas. Y una de las cuestiones que puede ocurrir es que haya una fuerte presión para alinear a Bolivia en la estrategia de guerra contra el narcoterrorismo. Y si eso se implantara en Bolivia, probablemente implicaría una lucha frontal contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, sin mucha consideración por las consecuencias económicas, sociales y políticas que ese tipo de política podría tener. Hay otra cuestión más relacionada con esto,
y es el impacto que podría tener en las relaciones de Bolivia con Brasil, el vecino más importante y que debiera ser además un factor central de la política exterior boliviana. Brasil, como se sabe, el gobierno de Lula se resiste a alinearse con esa estrategia de lucha contra el narcoterrorismo. O sea que podría plantearse eventualmente una tensión fuerte y podría ser una disyuntiva para el gobierno de Bolivia. ¿Con quién se alía? ¿Cuál va a ser su prioridad de política internacional y cómo eso se va a traducir en política de seguridad y combate al narcotráfico? Te dejo esa consulta, por favor. Gracias, Henry. Don Walter Guevara, adelante, por favor, micrófono. Gracias, Pepe. Ah, creo que lo que yo voy a decir es una obviedad de sentido común, pero como no la he escuchado en las presentaciones, me permito presentarla. La debilidad de instituciones como la policía, la fiscalía, el sistema de jueces y las instituciones democráticas en general pueden ser no solo una consecuencia de la infiltración del crimen organizado, en este caso lo que llamamos el narco, pero de repente es una causa, ¿no? Colombia, me parece, visto de lejos, tiene instituciones de una fortaleza incomparablemente mayor que las instituciones debilitadas en Bolivia por 20 años del populismo autoritario. Y sin embargo, el crimen organizado y el narco allá está totalmente desbocado, mientras que en Bolivia opera de una manera relativamente socapada y disimulada. La pregunta que yo tengo es, ¿hasta qué punto el fortalecimiento de estas instituciones? Miren, por lo menos dos jefes policiales del más alto nivel de la lucha contra el narcotráfico boliviano han sido agarrados en Estados Unidos, ¿no? Es inconcebible. ¿Hasta qué punto el fortalecimiento de la justicia, la fiscalía, la policía y las instituciones democráticas en general pueden ayudar a controlar este tipo de crimen? Porque si vemos el caso de Colombia, parece que no han ayudado en nada, ¿no? O muy poco. Es una pregunta que yo tengo para los tres presentadores. Gracias, Pepe. Gracias, don Walter. Don José Blanes, por favor, su micrófono. Buenas noches para todos y celebro el evento este en que podemos escuchar a gentes tan importantes y tan amigas. Celebro la presencia también por ahí de Gonzalo Flores, con quien hace 40 años estuvimos escarbando desde los primeros años importantes del Chapare hasta ahora, donde la situación ha ido evolucionando de una manera totalmente previsible, yo diría. Nuestro librito de dónde va el Chapare lo estamos viendo ahora digamos, con otros aspectos, ¿no? Hay una cosa que me ha gustado muchísimo de la presentación, sobre todo de Eduardo, bueno, los tres, Eduardo, Simón y Rodrigo, han ido presentando eh, digamos, algunos aspectos de la multiplicidad de problemas que implica hablar de narcotráfico. Yo quisiera presentar una idea. Nos equivocamos mucho cuando hablamos de narcotráfico como si fuera un tema sectorial que puede ser abordado por sí mismo. Y el narcotráfico es imposible de entender si no se lo ve desde la perspectiva de lo que planteaba Rodrigo del crimen, el crimen internacional, el crimen globalizado y el crimen que está involucrado de manera consustancial con el narcotráfico. El narcotráfico, si no le agregas las otras formas como son el tráfico de personas, el contrabando, el tráfico de armas, es difícil entenderlo. Entonces, eso complejiza mucho más la situación. Es muy difícil combatir el narcotráfico aisladamente. Eso nos lleva
a problemas como qué tipo de política nosotros podemos enfrentar al narcotráfico para enfrentarlo. Si legalizar o no legalizar, pero qué cosa vamos a legalizar. Vamos a legalizar la pasta base, vamos a legalizar la hoja de coca o eh, es muy difícil, muy complicado. Entonces, un tratamiento sectorial nos hace imposible abordar el tema. En el libro que acabamos de publicar hace, bueno, no acabamos, hace 10 años, con Henry Oporto, planteábamos la necesidad de abordar los aspectos críticos del problema del narcotráfico, como el problema del consumo, el problema de la salud, el problema de políticas específicas que tienen que ver con los impactos que el narcotráfico está teniendo. Nuestros estados, en la situación institucional en que están, y dado el aspecto de esa hidra de mil cabezas que planteaba Simón, creo que tenemos que concentrarnos en aspectos muy puntuales. Por ejemplo, qué está pasando en nuestras fronteras, qué está pasando con los pueblos indígenas. Es decir, ir atacando problemas concretos, porque tratar el problema en su globalidad es absolutamente imposible en las condiciones en las que estamos en este momento. Yo creo que sería muy importante, aprovechando el espacio del café, seleccionar periódicamente algún que otro aspecto de estos puntuales, porque lo que hoy hemos visto ha sido el marco general inabordable desde todo cualquier punto de vista, tanto económico como político, como institucional, etcétera. Pero de todos modos, agradezco a esta oportunidad porque de verdad nos ha permitido juntar todos esos aspectos que están con una palabra tan sencilla como el narcotráfico. En Bolivia hoy día es muy complejo esto. Incluso cuando queremos decir cuál es el impacto del narcotráfico en la economía, hacemos ejercicios que son improductivos totalmente porque es muy difícil restringirlo sectorialmente a un aspecto de la economía para poder medirla y medir obviamente los impactos. Felicidades. Gracias, José. Don Juan Cristóbal, solo con micrófono, por favor, adelante. Buenas noches, queridos amigos. Un corto, don Pepe me alegra. Fue el primer ciudadano que confió en mí como editor hace unos cuantos años, precisamente su trabajo de Coca en el Chapare. ¿Ah? Fue el primer libro que edité en mi vida. Saludos. Yo rápidamente, para mí ha sido muy ilustrativo esta charla y rescato simplemente algunas cosas para tomar en cuenta en el debate. Empezando por mi total identificación con lo que dice don Rodrigo. Realmente expresa lo que ha dicho, adhiero y firmaría en ciego el pronunciamiento que podamos sacar de esta reunión. En Bolivia hay un problema que me parece serio que hay que ver, es la unión, no solo en el tema del narcotráfico como tal, sino contrabando, etcétera, entre los autores del delito con las poblaciones fronterizas y locales, que no es como nos muestran las películas en México, donde es el sicario que es contratado y demás, sino temo a manera de hipótesis que hay unas alianzas muy fuertes que permiten un mutuo beneficio con el negocio, cosa que hay manera de ver complica enfrentarlo con recetas mecánicas. Segundo, y en desorden, Bukele gusta mucho, pero no, yo creo que el rato que empiecen a meter narcos en las propias sociedades van a saltar. Gusta Bukele, por lo menos lo que percibo en Bolivia, el asaltante, el ladrón, la pandilla. No veo necesariamente que esté conectado con la lucha contra el narcotráfico. El otro tema que para Bolivia es importante, se lo ha dicho, pero que creo que es permanente, es que el narcotráfico es un colchón económico muy importante para todos. Eh, Muchos de los economistas dicen que estamos pasando la peor crisis estructural en el país y apocalíptica la cosa, y hace 2 semanas en Cochabamba se inauguró un edificio.
a todo dar de 300 departamentos. Y si ustedes van por ahí, hay toda una sala de exhibición de arte, departamentos amoblados por empresas locales con productos locales, donde, como en los tiempos pasados uno dice crisis, ¿cuál crisis? Y de una u otra manera, pese a todos los problemas que hay, hemos podido sobrellevar este tiempo de los dólares de los hidrocarburos de los carburantes, perdón, con relativa facilidad frente a otras realidades más trágicas que yo creo por ese colchón que también hay que ver cómo podemos deslindar lo que es cocaína, etcétera. Una idea que me parece genial es lo de la ruta del dinero, que me parece que es fundamental. Y no me acuerdo quién dijo, pero es decir, dividir lo que son las políticas represivas como tal en consumo, etcétera, de las políticas de lucha contra el tráfico, tiene un nivel de universalidad como la que han señalado y creo que es importante abordar. Y un tema que no se ha tocado y que yo creo que va a tener repercusión en este campo muy rápidamente es la guerra de Trump contra Venezuela, es decir, teóricamente contra el narcoterrorismo que tú decías, Eduardo, y que en estos días va a tener alguna novedad, me parece, por lo que llegan los informes de las agencias. Creo que son temas que están ahí, que complejizan el problema, pero que la solución después, con 30 años y tu primer libro sobre el tema, Eduardo, a finales del siglo pasado, que nos hiciste poner los pelos de punta en todo lado, se ha complejizado, pero no se ha avanzado, todo ha aumentado. Gracias. Gracias, don Juancho. Roberto Lacerna, tu micrófono, por favor. Sí, gracias. Creo que ha sido un evento sumamente interesante porque hemos tenido con muy alto nivel la representación de dos tendencias muy claras en este tema, ¿no? Aquella de los que piensan qué es posible, qué es lo que puede hacerse, y la de quienes piensan qué es lo deseable que debe hacerse, ¿no? De alguna manera, el paper de Eduardo, que por si acaso está ya en el chat común y pueden descargarlo, el paper de Eduardo de alguna manera enfatiza en tratar de ver qué es lo posible para hacer en Bolivia en las actuales circunstancias. La propuesta de Rodrigo es, recuerden que eso no es lo deseable es esta otra ruta. Y ahí está claro también la visión de Simón, que se sitúa académicamente entre yo sé que esto es lo deseable, pero esto es lo que tenemos que hacer o lo que es posible, ¿no? Ahora, yo creo que en términos prácticos también tenemos que recordar que la ambigüedad como opción es extraordinariamente costosa, ¿no? Lo que está haciendo Claudia Sheinbaum en México ahorita, por ejemplo, que es eh, declarar que el combate violento al narcotráfico es ilegal y es anticonstitucional y que los narcos tienen derechos humanos que deben ser respetados, en un momento en el que la violencia se está ensañando fuertemente contra la sociedad mexicana, es pues tremendamente riesgoso, ¿no? Y claro, por el otro lado está el modelo Bukele, ¿no? Pero la ambigüedad me parece que es lo menos deseable acá. O combates o no combates, pero esta idea de decir tal vez sí, tal vez no, no corresponde a los políticos, nos corresponde a los académicos, estamos aquí, ¿no? Podemos darnos ese lujo, pero los políticos no. Y en eso, finalmente, yo quisiera recordar que hay una lógica perversa del prohibicionismo que es pues tremendamente difícil de superar, ¿no? Tanto los logros como los fracasos alientan la prohibición, porque si uno logra algo, pues entonces necesitan más recursos, sigamos prohibiendo. Si uno no logra nada es porque no tiene suficientes recursos, sigamos prohibiendo y sigamos pidiendo recursos. Entonces hay una fuerte inversión de parte de las élites políticas, judiciales, militares y policiales para que se mantenga la prohibición. Pero por otro lado, nunca, jamás he escuchado yo o he sabido de un narcotraficante que pida legalizar. ¿No es cierto? Ellos también lucran de la prohibición, ellos también se benefician con la prohibición. Entonces, aquí estamos, alguien tiene que asumir
alguien tiene que hablar de la irracionalidad de este proceso y recordar que frente a esa irracionalidad del narco que lucra de la prohibición y del Estado que también lucra de la prohibición, el que sufre es el ciudadano común, ¿no? Entonces alguien tiene que levantar la voz por el ciudadano común. Gracias. Gracias. Gracias, Roberto. Antes de devolver la palabra a nuestros proponentes, a provocar a don Javier Murillo para que nos dé una visión, cómo ve desde las relaciones internacionales esta problemática del narcotráfico. En 2 minutitos va a ser difícil, pero gracias por estar aquí, Javier. Adelante, porfa. Micrófono. Bueno, Javier ha sido nuestro canciller hace algunos años atrás. ¿Está bien el micrófono? ¿Se escucha? Perfecto, perfecto. Bueno, no, muchísimas gracias. En realidad, en estos diálogos yo vengo a aprender, por eso es que guardo mucho el silencio, aprendo enormemente de tantos temas interesantes. Todo lo que se ha dicho acá tiene obviamente una base muy, muy sólida respecto de un tema que se lo he dicho también, ya no está localizado, o sea, es un tema que se ha globalizado definitivamente y por lo tanto los esfuerzos aislados no van a tener, cualquiera sea la dirección, ningún resultado que sea verdaderamente importante. Entonces, creo que se lo ha mencionado acá. Se debería hacer una red de acuerdos internacionales muy bien diseñada, con ideas claras y con instrumentos fuertes, como para poder enfrentar este problema, porque, reitero, se lo ha dicho que también de una manera muy clara, los esfuerzos aislados no van a tener ningún resultado. Se necesita una estrategia global para enfrentar un problema que definitivamente es global y que se está ampliando y además está utilizando todos los medios que existen ahora, medios de comunicación, la digitalización, la inteligencia artificial, es decir, toda la tecnología que debiera servir para otros fines de cooperación en temas verdaderamente constructivos para nuestras sociedades, están también ahora siendo utilizados por este crimen organizado. De manera que me ha parecido muy interesante esa idea de poder hacer una política coordinada en el espacio latinoamericano, con ideas claras, con recursos suficientes, pero actuando en una línea que sea la columna vertebral de ese compromiso. De otra manera, reitero, los esfuerzos aislados, bueno, no creo que puedan darnos los resultados que exigen nuestras sociedades y con las que estamos comprometidos. Se podría decir muchísimo más, pero yo aquí me quedo agradeciendo, bueno, la invitación a estos foros y sobre todo a quienes han disertado con tanto conocimiento en relación a este delicado tema. Gracias. Gracias, Javier. Le voy a pedir a Rodrigo que nos haga sus comentarios a lo que se ha dicho, a lo que le han consultado y vamos a ir cerrando con las últimas 3 intervenciones de nuestros proponentes. Rodrigo, adelante, por favor. Muchas gracias. Unas intervenciones muy, muy interesantes. Yo quisiera primero tomar el tema de Walter, pudiéramos decir, la dialéctica entre debilidad institucional y crimen organizado y narcotráfico. Y yo creo que es una interacción. O sea, las debilidades institucionales, tanto de capacidad del Estado, toda esa noción de Brown Areas, de O'Donnell, como de la propia fortaleza del Estado de Derecho, favorecen el surgimiento de economías ilegales por el escaso control territorial, por ejemplo. Pero a su vez esas economías ilegales agudizan las debilidades estatales y las debilidades del Estado de Derecho. Y por eso, digamos, es que hay que ser lúcidos en combatir las economías ilegales y el crimen organizado de una manera que uno fortalezca la capacidad estatal y fortalezca el Estado de Derecho y no los debilite. Esa es como la cuadratura del círculo que tenemos que encontrar. Esa es como la primera idea. En Colombia, digamos, hemos logrado sobreaguar los desafíos del narcotráfico, pero nadie en Colombia
sostiene que en Colombia hayamos reducido el narcotráfico. Eso en cuanto a su magnitud. Pero sí hemos logrado, a veces con enorme dolor, enfrentar los mayores riesgos del narcotráfico sin acabar nuestra democracia. Eso se hizo con el, entre comillas, cartel de Medellín, con las amenazas del paramilitarismo, la narcoguerrilla, etcétera, etcétera. Y yo creo que es importante mostrar que hay resultados posibles no para reducir el narcotráfico, porque yo creo que eso es imposible, al menos a nivel global latinoamericano, un país sí puede lograrlo, pero sí para evitar los peores efectos antidemocráticos de esta economía ilegal. Eso es lo segundo. Lo tercero es que incluso dentro del marco de la prohibición hay distintas políticas posibles. O sea, yo creo que la guerra a las drogas y la idea del narcoterrorismo es la versión más extrema del prohibicionismo y la más problemática, y que uno incluso dentro del marco de prohibicionismo podría oponerse fuertemente a esa idea de guerra a las drogas y a esa idea de narcoterrorismo. Y yo creo que eso hay que hacerlo, que América Latina no puede, es difícil porque pues Trump y los Estados Unidos son muy poderosos, pero hay que, digamos, no hay que aceptar ese discurso y ese paradigma, sería un desastre para América Latina. Y lo último, lo que dice Roberto, Simón y Eduardo, claro, yo tengo claro que no estamos en el momento de eliminar la prohibición de las drogas, el régimen internacional de prohibición hoy. Entonces, por eso la discusión puede parecer, eso es lo deseable, pero seamos realistas. Pero lo que yo creo es que en la medida en que uno siempre mantenga esa crítica, no solo abre la posibilidad de que en algún futuro se logre ese cambio, sino que esa crítica ilumina mejor las políticas. Es decir, si uno tiene clara la crítica de la prohibición, entonces uno sabe que las políticas estratégicas frente al narcotráfico no es obligatoriamente para reducir el flujo de drogas en el mundo, porque eso no, sino para evitar los peores efectos de estas economías criminales. Y pongo un ejemplo local, no es generalizable, pero un ejemplo local de esas políticas, que es lo que llaman el milagro de Boston. En Boston, en un momento dado, en los años 90 o 2000, ya no recuerdo, hubo un incremento de la tasa de homicidio fuerte. Se dobló la tasa de homicidio y se mostró que eso estaba asociado a la violencia que ejercían organizaciones de microtráfico, muchas de jóvenes. No eran los grandes carteles, pero organizaciones de microtráfico. Entonces, con la ayuda de un criminólogo, David Kennedy, pusieron en marcha eso que llaman algunos la disuasión la disuasión condicionada. ¿Y qué fue esto? Lo que él les dijo es, mire, ustedes no van a lograr eliminar el microtráfico. Y si ustedes se ponen a perseguir el microtráfico, lo que hacen es que en el mercado dejan a las organizaciones más violentas y con más capacidad de resistirles. Pero ustedes pueden hacer una especie de regulación policial de ese microtráfico de la siguiente manera. Y es, ustedes tienen más o menos, saben cuáles son las organizaciones, y entonces el comandante de la policía de Boston se acercó y él le dijo, acérquense a esas organizaciones y díganles, mire, aquí tenemos todo para cogerlos a ustedes mañana y mandarlos 40 años a la cárcel. Pero no lo vamos a hacer, siempre y cuando, y no vamos a perseguir que ustedes distribuyan drogas, siempre y cuando ustedes no maten a nadie, no maten policías, no distribuyan drogas a menores de edad. Si ustedes hacen eso, tranquilos. El momento en que ustedes hagan esto, inmediatamente los cogemos. ¿Disminuyó el consumo de drogas y el flujo de drogas? No, pero la violencia cayó brutalmente. La tasa de homicidio se redujo en 2-3 años a la mitad o a un tercio. Entonces, ese es como cuando uno ya dice la prohibición no funciona, uno dice,
porque esas políticas no podemos ensayarlas. Claro, este es un caso de un Estado fuerte, con capacidades estatales, con una policía de pronto menos corrupta, etcétera, etcétera. No es generalizable en nuestros países, pero es como la visión que yo creo que hay que tener en cuenta. Y lo último, yo no estoy tan convencido. O sea, en Estados Unidos mucha gente ha muerto por la combinación de fentanilo y cocaína, pero no creo que es porque estén buscando los usuarios combinar fentanilo y cocaína, porque son dos drogas con efectos totalmente inversos. El fentanilo es opiáceo, es depresor del sistema nervioso central, la cocaína es estimulante, sino que los narcotraficantes las mezclan y entonces terminan creyendo que están comprando una cosa y terminan con otra y terminan con sobredosis. Entonces es como un efecto de la economía ilegal más que... y entonces esa es la paradoja, que con el argumento de las muertes por fentanilo y la sobredosis se mantiene un régimen de provisión que está ocasionando esas muertes. Gracias. Gracias, Rodrigo. Simón, ¿algún comentario al final? Sí, 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 brevemente. Quizás una de las preocupaciones que hay, digamos, en varios países de América Latina frente a esto es el efecto Bukele, el efecto del bukelismo, digamos, ¿no? Y creo que ahí tenemos un problema adicional, que ya no es propiamente el del narcotráfico en sí mismo o de las mafias de narcotráfico, sino la respuesta, digamos, autoritaria que se plantea, ¿no? Y esto toma cuerpo en muchos países y concretamente en el caso ecuatoriano esto se ve muy claramente en encuestas, por ejemplo, recientes de la gente que pide mano dura y en las actuaciones del gobierno. Puedo señalar, por ejemplo, que hace 2 días el gobierno inaugura una cárcel que todavía no está terminada, por cierto, y lleva allá no solamente a los delincuentes de alta peligrosidad, sino que también lleva a políticos que están presos, no por delitos políticos, sino por corrupción, entre otros el ex vicepresidente de la República, y los presenta rapados, vestidos con esta ropa de color naranja, es decir, en el estilo propiamente buquelista, y con una, digamos, la búsqueda de una revancha, de generar odio, de generar una venganza en la sociedad muy compleja, es decir, ya va más allá del combate al narcotráfico. Y todo esto provocado precisamente por los niveles de violencia que hay y la gente aplaude esto. La gente aplaude. Entonces, creo yo que el efecto más grave, y con esto retomo lo que planteaba Eduardo desde el comienzo, el efecto más grave es la erosión del Estado de Derecho en todos estos aspectos, ¿no? El buquelismo nos lleva precisamente a eso, a una erosión del Estado de Derecho. Y termino diciendo que ya esto como una opinión muy personal, a mí me parece que atrás de la política de Bukele hay un acuerdo con las mafias del narcotráfico. A mí me parece muy poco probable que los carteles de la droga que tenían en El Salvador un espacio, una pista de despegue tanto para Estados Unidos como para Europa, se hayan quedado tan tranquilos con la política de él. Entonces hay este tipo de acuerdo callado al que yo me referí antes, pero que está sotoboche, digamos, del narcotráfico operando y que puede en cualquier momento eclosionar eso, ¿no? Y puede irse de las manos de una manera mucho más fuerte que si hubiera precisamente el ideal de la legalización. Entonces me parece que ese es un tema al que hay que ponerle mucha atención. Gracias, Simón. Gracias. Eduardo, con el cierre. Adelante, con tu micrófono, porfa. Bueno, primero, realmente la conversación esta noche ha sido magnífica y para mí en particular oír a Pepe Blanes, ¿no? Cuyo libro pues me educó hace muchos años,
los trabajos de Roberto sobre este tema. Gente que ha estado pensando sobre estos temas durante muchísimo tiempo, realmente es valioso. Los invito a leer mi artículo más para criticarme que cualquier otra cosa, porque pues, creo que de eso se trata. Hay tantos comentarios interesantes, voy a tratar de tomar dos o tres para terminar la conversación. Primero, Henry, me parece muy interesante tu planteamiento, ¿no? En particular el tema de la importancia de la relación que está forjando Rodrigo Paz con Donald Trump. Yo he tenido la oportunidad de conversar con gente en la administración. Inclusive estuve el fin de semana pasado en Bolivia durante la posesión y ahí tuve una interacción con la delegación norteamericana y me pareció interesante, ¿no? Cómo el gobierno de Bolivia está planteando la relación con Estados Unidos. La están planteando desde una lógica extraordinariamente, digamos, pragmática, ¿no? Es decir, y esto creo que es el punto que yo estaba tratando de desarrollar, que es, y lo dijo de alguna manera Javier Murillo al final, creo que este es un momento extraordinariamente importante, dado lo que está sucediendo en Bolivia, dado que Bolivia se ha convertido en un nodo tan importante del narcotráfico, del crimen transnacional y de la producción. Creo que es un momento inclusive en el cual Bolivia debería tomar liderazgo suramericano antes de que les venga el mazo del norte, ¿no? A qué me refiero? Creo que el presidente Paz, por ejemplo, podría convocar una cumbre suramericana con gobiernos con los que puede trabajar este tema, gobiernos que están siendo afectados directamente por este rol boliviano. Y en ese sentido, creo que, por ejemplo, la relación con Brasil es clave. No nos olvidemos que el fundador del PCC es un cochabambino, Herbas Camacho, ¿no? Y no nos olvidemos que las grandes fábricas que hoy estamos encontrando en Bolivia están en el Chapare y están en el norte de Santa Cruz. Y esas están siendo manejadas por el PCC, ¿no? De alguna manera están obviamente presentes otros, pero el PCC tiene una relación muy directa con el Chapare. Entonces, lo que sucedió en Brasil hace 2 semanas, yo creo que es una oportunidad extraordinaria para que Bolivia forje una alianza, ¿no? Inclusive digamos, para mermar un poco el impacto norteamericano, que va a pisar muy fuerte. Todos sabemos, lo dijo Juan Cristóbal, todos sabemos que no sé si será esta noche, mañana, pasado mañana o en 6 meses, pero el presidente Trump no se va a retirar del Caribe simplemente haciendo el uso de fuerzas y matando a unos cuantos alegadamente narcotraficantes en balsas, ¿no? Es decir, yo creo que esta es una realidad latinoamericana que cambia la naturaleza de las relaciones interamericanas, definitivamente. Entonces, Bolivia puede jugar un rol muy pragmático ahí, forjando alianzas de lucha contra, sobre todo, el crimen transnacional, ¿no? Es mucho más importante que Bolivia, junto con Ecuador y junto con Brasil, por ejemplo, identifiquen a las mafias balcánicas, a las mafias italianas y por supuesto al PCC y al Comando Vermelho, que utilice a las Fuerzas Armadas en una aventura de tratar de meterse al Chapare y tratar de arrestar a Evo Morales. Creo que ahí está un poco una decisión estratégica pragmática que debe tomar, y eso de alguna manera concuerda con lo que decía Simón, ¿no? La idea de seguir el dinero. El dinero está concentrado en las mafias transnacionales y está sobre todo concentrado en algo que de alguna manera Roberto me alertó que no lo conversara mucho, pero lo que está sucediendo en Santa Cruz. Santa Cruz se ha convertido en Miami de los años 80, ¿ok? Y esa relación que existe entre, digamos, la institucionalidad
tanto privada como pública en Santa Cruz, ¿no? Lo que mencionabas respecto a la inauguración de grandes edificios en el contexto de una hecatombe económica, ¿no? Falta ver lo que sucede en Santa Cruz y lo vi de alguna manera también en La Paz. ¿Cómo se explica semejante crisis y este boom de la construcción y el boom del lujo y el boom de inversiones que vienen de algún lado? Entonces, la idea de follow the money es muy importante y para eso se necesita tener grandes alianzas porque el PCC no lo vamos a derrotar en Bolivia sin trabajar con Brasil y sin trabajar internacionalmente. La otra cosa, y con esto termino, me parece que hemos hablado mucho del modelo Bukele, porque en el contexto de la desesperación, ¿no? Creo que las opciones es lo que decía Roberto, entre lo deseable y lo viable, ¿no? Y mucha gente está viendo que lo deseable puede ser la legalización, ¿no? Pero la legalización vista de una manera muy simplista, Rodrigo, es también vista como inviable, ¿no? Y digamos, los resultados que ha presentado Bukele son tan claros, ¿no? Que tienen una atracción enorme en toda la región. Les doy solo un ejemplo. Estoy hoy trabajando en Centroamérica, en Honduras, en Guatemala, en Costa Rica, sobre precisamente este tema. Y lo que hemos encontrado en Costa Rica es realmente interesante. En Costa Rica, en un trabajo cuantitativo, hemos encontrado más o menos que Costa Rica está más o menos donde estaba Ecuador hace algunos años, ¿no? Cuando empezó a crecer la importancia del crimen organizado en el Ecuador. Hoy Costa Rica tiene más de 100 pandillas dedicadas al narcomenudeo. Hay un tráfico tan grande de particularmente cocaína colombiana que se ha disparado la tasa de muertes violentas y también se han disparado todos los indicadores de inseguridad. De tal manera que hoy Costa Rica pasó de ser el último, mejor dicho, en cuanto a muertes violentas, a estar más o menos empatado con Honduras, ¿no? Y lo que ha llevado entonces a un presidente como Chávez, que probablemente ganará la reelección, ha llevado sobre todo a lo siguiente, ha llevado a que el presidente Chávez plantee e inicie la construcción de un SECOT en el Ecuador, perdón, en Costa Rica. Lo mismo se está debatiendo en Honduras, lo mismo se está planteando en Guatemala. Y por eso creo que, y termino con esto, llegó a Bolivia el vicepresidente de El Salvador. Ayer se habló de un acuerdo entre Bolivia y el gobierno de Bukele para la mejora del sistema presidiario en Bolivia. Creo que esa es la dirección que están tomando muchos países y en mi opinión no es la mejor dirección precisamente por que mina, ¿no? Lo que creo, la dirección en la que está yendo un país como Bolivia, que es hacia la democratización después de 20 años de autoritarismo. Nuevamente, gracias Roberto y todos por la oportunidad. Gracias, Eduardo. Agradecer a nuestros invitados, a Simón, a Rodrigo y a todos ustedes por haber participado en una sesión más de Diálogos al Café Marcos Escudero. Los esperamos el próximo viernes con otra temática también de actualidad que va a ser de interés de todos ustedes. Que tengan un lindo fin de semana y agradecerles a todos nuevamente su presencia. Un abrazo. Gracias. Felicidades. Gracias, buenas noches. Buenas noches.